¿Fue simplemente Jesús una figura mítica? ¿O fue en ese momento un invento de fanáticos religiosos que querían un símbolo para amotinarse justificando cualquier razón? ¿O fue Jesús una persona real que vivió en Israel hace más de 2000 años? Con mucha frecuencia, aquellos que niegan a Jesús como una figura histórica denuncian los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, como creaciones o historias muy embellecidas que fueron transmitidas a través de los años. Y es que ellos tienen que hacerlo. De lo contrario, tendrán que reconocer que Jesús vivió. En realidad, una persona deberá pasar por alto e ignorar una gran cantidad de evidencia que establece la veracidad histórica de los evangelios. En otras palabras, la sola Biblia es evidencia suficiente de que Jesús vivió, lo quieran o no admitir los críticos del cristianismo. Pero hacer esta declaración no establece el hecho. Por lo tanto, echemos un vistazo a las razones del por qué Jesús no es una creación mística, sino un hombre real, el Dios encarnado que vivió en la tierra de Israel. De acuerdo a la Iglesia cristiana, los 4 evangelios fueron escritos por los apóstoles y aquellos que estuvieron bajo la dirección de los apóstoles de Jesús. Eso significa que fueron escritos bajo la dirección de testigos de los acontecimientos reales. Además, ninguno de los evangelios menciona la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo. Y esto es significativo, ya que Jesús había profetizado con relación al templo cuando dijo en Lucas 21:6: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si los evangelios hubieran sido escritos después de esa fecha, y si estos fueran solo inventos, seguramente hubieran registrado los acontecimientos de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, los cuales son conocidos como hechos históricos. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas no contienen tal información. Lucas fue escrito antes de Hechos, y en Hechos 1:1 se dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos, una historia de la iglesia cristiana, tampoco menciona la caída de Jerusalén ni registra la muerte de Pablo, Santiago y Pedro, las cuales sucedieron al inicio de los años 60 después de Cristo. Eso significa que Hechos fue escrito al menos en el 62 después de Cristo y el Evangelio de Lucas fue anterior a esa fecha. Por lo tanto, el tiempo entre los acontecimientos y los escritos es de alrededor de 30 años. Esto significaría que los testigos existían todavía y pudieron haber corregido perfectamente cualquier declaración escrita en los evangelios. Sin embargo, no tenemos ninguna corrección o escritos contradictorios de nadie negando los registros de los evangelios. Podemos concluir entonces que los evangelios fueron escritos muchos años antes que terminara el siglo I. Los evangelios no presentan ningún aspecto mítico. Estos fueron escritos como registros de los testigos.
Considere los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas, el cual declara que este es un documento investigativo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así no se forman los mitos, así no se forman las mentiras. Esta es la forma como usted descubre la evidencia y la registra. Lucas examinó a los testigos, los entrevistó y revisó los hechos. Lucas 2, del 1 al 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas 3, 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Claramente vemos numerosas declaraciones históricas que han sido verificadas por la arqueología. Y este es un registro preciso, no adiciones extravagantes. De hecho, Sir William Ramsay ha mostrado que al hacer referencia a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, no ha cometido errores. Sir William Ramsay fue un erudito clásico y arqueólogo. Enseñó en Oxford, Inglaterra, en Aberdeen. Fue autor de muchos libros académicos que trataban con la arqueología y tuvieron una gran influencia sobre esta como una ciencia. Sin embargo, existen muchas cosas verificables encontradas en los registros de los evangelios. Herodes, rey de Judea. Herodías, la esposa del hermano de Herodes, Felipe. El estanque de Betesda. El estanque de Siloé. Existen muchas más citas verificadas por la arqueología que demuestran la veracidad de los evangelios. Cuando estos mencionan acontecimientos que tratan con los gobernantes, lugares, la mención de un censo, quién fue gobernador, etc., estos son veraces históricamente. Un tema muy importante es si los evangelios han sido o no transmitidos con exactitud desde los escritos originales a las copias que tenemos hoy día. Y la respuesta es sí. Estos han transmitido con exactitud toda esa información. La verdad es que los documentos del Nuevo Testamento son 99
0,5% textualmente puros. Esto significa que solo la mitad del 1% de todos los documentos, de todas las copias en existencia, tienen alguna pregunta acerca del texto. Si esto es comparado con cualquier otro documento antiguo, el Nuevo Testamento se los lleva por delante. Sin embargo, la veracidad es aún mayor que el 99,5%, y la razón se debe a que muchas de las copias que tienen errores de deletreo, pequeñas omisiones de palabras y adiciones, etc., son copiadas, y esas copias contienen varios errores pequeños. Si, por ejemplo, si un manuscrito tiene Jesús Cristo y es copiado solo como Jesús, entonces los siguientes manuscritos contendrán solo la palabra Jesús, mientras que otros manuscritos podrán contener la palabra Jesús Cristo. Pero todo lo que se necesita es comparar las copias, ver cuál de ellas es la más vieja, cuál encaja en la ascendencia de copias que es correcta o tiene un error, etc. Y el error es fácilmente de aclarar al comparar las copias. Por lo tanto, podemos saber lo que el original decía en casi todos los casos. Además, si 10 copias contienen el mismo error de copiados, entonces el número total de copias con error se incrementa. Pero en realidad, trazando el texto de nuevo a través de manuscritos matrices que quedan al descubierto por la arqueología, podemos descubrir manuscritos que arrojan luz en la copia que es correcta. A continuación hay una tabla que detalla solo algunas copias de escritos antiguos. Quedará claro que los documentos del Nuevo Testamento están muy bien conservados. Por lo tanto, si el Nuevo Testamento no puede ser considerado confiable, entonces tampoco ninguno de los otros escritos mencionados a continuación. Destaca el experto en literatura y mitos C.S. Lewis. He leído poemas, romances, literatura de visión, leyendas, mitos, toda mi vida. Sé cómo son estos. Sé que ninguno de estos es como los evangelios. Con relación al Evangelio de Marcos, una fecha antes del año 50 después de Cristo no deja tiempo para el embellecimiento mitológico de los registros. Estos tienen que ser aceptados como históricos. Los libros del Nuevo Testamento aparecen dentro del tiempo de vida de los testigos y contemporáneos de esa época. Lucas fue escrito alrededor de los 60, solo 27 años después de la muerte de Jesús, antes de Hechos, entre los años 60 al 62. Primera a los Corintios fue escrito entre los años 55 al 56, solo 22 o 23 años después de la muerte de Cristo. Aún el erudito radical del Nuevo Testamento, John A. T. Robinson, fecha los registros bíblicos del Evangelio entre los años 40 y 60. No hay tiempo o forma para que se desarrollara una leyenda
mientras que los testigos estuvieran todavía vivos para refutar la historia. No existe razón para dudar de la realidad de Jesús como una figura histórica. Los registros de los evangelios son 4 registros diferentes de 4 personas diferentes. Estos fueron escritos por cualquiera de los testigos o bajo la dirección de los testigos. Estos mismos evangelios fueron muy rápidamente distribuidos a través de la región y no tenemos registro de ninguno de los contemporáneos intentando refutar alguno de los hechos escritos en estos evangelios, incluyendo esos registros que tratan con los milagros de Jesús. Para que Jesús sea un mito, tendría que demostrarse que los registros de los evangelios fueron muy embellecidos y copiados y transmitidos erróneamente. Pero considerando que existen otros registros no bíblicos que mencionan a Jesús, sería muy difícil para alguien demostrar que Él nunca vivió.